Varios de nosotros tuvimos el privilegio de ver en diarios, noticias, documentales a una santa que caminaba entre nosotros, un ser humano que se entregó la mayor parte de su vida por los más desfavorecidos, los marginados, los miserables. Ella, a través de sus acciones, nos daba ejemplo verdadero de la misericordia de Dios, de que cómo actuaba Cristo durante la presencia en la tierra y que hoy en día está haciendo su obra de amor. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, decía Cristo en el Evangelio de Mateo. Ríos de tinta se han escrito acerca de la Madre Teresa de Calcuta y que hoy en día podemos acceder a ellos con unos cuantos movimientos de dedos y muñeca en nuestro dispositivo electrónico favorito, sea un celular, tablet o computador. Aquí les traigo mi breve reseña de la Madre Teresa de Calcuta. Santa Madre Teresa de Calcuta. Nacida el 26 de agosto de 1910 en la ciudad de Usku, actualmente se llama Kospia y pertenece o está en Macedonia del Norte. Su nombre de pila era Agnes Gosnar Bohaidut. Goskhard significa capullo de rosas en albanés. Fue la menor de los hijos de un matrimonio acomodado. Su familia pertenecía a la población albanesa proveniente de Kosovo que asentaba en Kosdar. Su padre, involucrado en la política de Albania, murió repentina y misteriosamente en 1919, cuando Agnes contaba con apenas 8 años, luego de ser trasladado al hospital por causas desconocidas, aunque se presume de que fue causa de un envenenamiento. Tras la muerte de su madre la educó en el seno de la religión católica. Por sangre y origen soy albanesa. Por mi vocación pertenezco al mundo entero, pero mi corazón pertenece por completo a Jesús. En su niñez, Agnes asistió a la escuela estatal y participó como soprano solista del coro de su parroquia. Además, pertenecía a una congregación mariana conocida como Sodalicio de Nuestra Señora, donde comenzó a interesarse por las historias de los misioneros jesuitas de Yugoslavia que estaban en el país de Bengala. Desde entonces sintió el deseo de trabajar al igual que ellos en la India. De acuerdo con la biografía escrita por Johann Graf Lucas, desde temprana edad, Agnes se mostraba fascinada por las historias de vida de los misioneros y sus obras en Bengala. A la edad de 5 años hizo la primera comunión y a los 6 la confirmación.
Con 12 años ya estaba convencida de que debía dedicarse a la religión. Su resolución definitiva fue tomada el 15 de agosto de 1928, mientras rezaba en la capilla de la Virgen Negra de Legnice, donde acudía con frecuencia en peregrinación. Su paso por el convento de Loreto. Cumplidos 18 años, se dirigió con una amiga a la abadía de Loreto, perteneciente a la congregación religiosa católica Instituto de la Bienaventurada Virgen María en Rathfarnham, Irlanda. A partir de ese momento jamás volvería a ver a su madre ni a su hermana. Una vez allí fue admitida como postulante y en noviembre de 1928 se trasladó por vía marítima hacia Calcuta, sitio en donde arribó el 6 de enero de 1929. En Darjeeling, cerca de las montañas del Himalaya, inició su noviciado y aprendió bengalí. Después de hacer sus votos de pobreza, castidad y obediencia como monja el 24 de mayo de 1931. En ese periodo eligió ser llamada con el mismo nombre que Teresa de Lisieux, la santa patrona de los misioneros. Sin embargo, debido a que una enfermera del convento ya había elegido ese nombre, Anne optó por usar el término castellanizado de Teresa en vez de Thérèse. El 14 de mayo de 1937, Teresa hizo sus votos solemnes mientras enseñaba en el colegio del convento de Loreto. Trabajó allí por casi 20 años como profesora de historia y geografía hasta que en 1944 se convirtió en directora del centro. Si bien disfrutaba de enseñar en el colegio, cada vez que se perturbaba más en razón de la pobreza existente en Calcuta. La hambruna de 1943 en Bengala trajo consigo miseria y muerte a la ciudad, mientras que la ola de violencia hindú musulmana suscitaba en agosto de 1946 hundió a la población en la desesperación y el terror. Las misioneras de la caridad. Tras haber recibido capacitación médica básica en París con el apoyo financiero de un empresario indio católico, comenzó a trabajar entre los pobres en 1948 enseñándoles a leer. Tras adoptar la ciudadanía india en 1950, recibió formación como enfermera durante 3 meses en Patna con las Hermanas Misioneras Médicas de Norteamérica y finalmente se asentó en los barrios más pobres. A comienzos de 1949 se le unió un grupo de mujeres jóvenes y sentó las bases para crear una nueva comunidad religiosa que ayudara a los más
pobres entre los pobres. Pronto sus esfuerzos atrajeron la atención de funcionarios indios, entre ellos el primer ministro, quienes le expresaron su aprecio. Nuestro Señor quiere que sea una monja libre, cubierta con la pobreza de la cruz. Hoy aprendí una buena lección. La pobreza de esta gente debió ser algo muy difícil para ellos. Mientras buscaba por un hogar, caminé y caminé hasta que mis brazos y piernas me dolieron. Pensé entonces que tanto debía dolerles a ellos en su cuerpo y alma, buscando por un hogar, por comida y por tener salud. Solo tienes que decir una palabra y todo será tuyo de nuevo, me insistía el tentador. Por mi propia elección, mi Dios, y porque te amo, deseo permanecer y hacer lo que sea tu santa voluntad me pida. No dejé que una sola lágrima rodara por mi rostro. En 1948 envió un pedido al Vaticano para iniciar una congregación diocesana. Sin embargo, en la India existían serias dificultades políticas como la consecuencia de su reciente independencia. Por lo tanto, podría ser mal visto que una europea se dedicara a los pobres en la situación de ese entonces. Su permiso para abandonar el convento se le concedió en agosto de 1948, cuando abandonó el lugar solamente con 5 rupias para ayudar a los más necesitados. La Madre Teresa comenzó a portar un sarí blanco de algodón decorado con bordes azules en sustitución de su tradicional hábito de loreto. El 7 de octubre de 1950, la Santa Sede le autorizó a inaugurar su nueva congregación, a la cual denominó Misioneras de la Caridad. Según Teresa, su misión desde entonces fue cuidar a los hambrientos, los desnudos, los que no tienen hogar, los lisiados, los ciegos, los leprosos, toda esa gente que se siente inútil, no amada o desprotegida por la sociedad. Gente que se ha convertido en una carga para la sociedad y que son rechazados por todos. Aunque inicialmente la congregación tenía solo 13 miembros en Calcuta, con el tiempo llegó a poseer más de 4.000 integrantes presentes en orfanatos, hospicios y centros de SIDA en todo el mundo. La congregación ofreció caridad y cuidado a los refugiados, entre los que se contaban ciegos, discapacitados, alcohólicos, ancianos, pobres, personas sin hogar y víctimas de inundaciones, epidemias o hambrunas. En 1952 funda el primer hogar del moribundo en Kalighat, donde recibía atención médica y se le ofrecía la oportunidad de morir con dignidad de acuerdo a los rituales de su fe. Los musulmanes leían el Corán, los hindúes recibían el agua del Ganges y los católicos obtenían sus últimos ritos. Según Teresa, para personas que vivieron como animales, una muerte hermosa es morir como ángeles, amados y queridos.
A mí me ocurrió el primer caso, el de una mujer tirada en plena calle. Se la estaban comiendo las ratas y las hormigas. Yo la llevé al hospital, pero no podían hacer nada por ella. Tuvieron que aceptarla porque yo dije que no me marchaba de allí en tanto no se hiciese cargo de ella. Después fui al ayuntamiento pidiendo me diesen un lugar donde meter a tales desgraciados, porque ya en el mismo día había encontrado a otros que también morían en mitad de la calle. En 1955, con el creciente aumento de los niños abandonados, abrió la institución Hogar de Niños de Inmaculado Corazón para los huérfanos y jóvenes sin hogar. Posteriormente fundó el centro Shanti Nagar para aquellos individuos que padecían la enfermedad de Hansen, comúnmente conocida como lepra, junto con otras clínicas similares donde las misioneras de la caridad proporcionaban atención médica y alimentos. En 1964 recibe la visita del Papa Pablo VI, en quien le regaló un vehículo de alta gama, por lo que la Madre Teresa lo subastó. Con el dinero obtenido, organizó un establecimiento para leprosos llamado Ciudad de la Paz, similar a Don de la Paz, un centro de rehabilitación fundado por Teresa con el dinero que obtuvo junto con el premio Juan XXIII en 1971. Para la década de 1960 ya había establecido una gran cantidad de hospicios, orfanatos y casas de leprosos en toda la India. La rama masculina de su congregación fue fundada en 1963, los Hermanos Misioneros de la Caridad. En esa ocasión se inscribieron laicos católicos y no católicos como colaboradores de Teresa y compañeros de los enfermos. En respuesta a las peticiones de muchos sacerdotes, en 1981 inició el movimiento Corpus Christi y en 1984 fundó los Padres Misioneros de la Caridad junto al padre Joseph Langford para combinar los objetivos profesionales de las hermanas con los recursos del sacerdocio ministerial. En el 2007, la orden contaba con un número aproximado de 450 hermanos y 5.000 monjas en todo el mundo, que operaban 600 misiones en escuelas y hogares en 120 países. Jamás he visto cerrarse puerta alguna. Creo que eso ocurre porque ven que yo no voy a pedir, sino a dar. Hoy día está de moda hablar de los pobres. Por desgracia, no lo está hablarle a ellos. Madre Teresa. El 13 de marzo de 1997 renunció como jefa de las misioneras de la caridad debido a sus enfermedades y padecimientos. La hermana María Nirmala Joshi fue elegida para tomar su lugar, pero se rehusó a adoptar el título de madre. En sus palabras, nadie puede reemplazar a la Madre Teresa. Teresa de Calcuta falleció el 5 de septiembre de 1997 a los 87 años a causa de un paro cardíaco.
después de amanecer con fuertes dolores de espalda y problemas respiratorios. Se hallaba de reposo en Santo Tomás, en la ciudad de Calcuta. Una semana antes de su muerte en septiembre de 1997. El gobierno indio le concedió un funeral de estado y, como parte de este, su féretro fue trasladado por gran parte de la ciudad en el mismo carruaje en el que fueron llevados los restos de Mahatma Gandhi y Jawaharlal Nehru. Amor y entrega al prójimo. En su primera encíclica Deus Caritas Et de Benedicto XVI, mencionó a Teresa de Calcuta en 3 ocasiones y también utilizó su obra para referirse a uno de los principales puntos de la encíclica. La beata Teresa de Calcuta es un ejemplo evidente de que el tiempo dedicado a Dios en la oración no solo deja de ser un obstáculo para la eficacia y la dedicación al amor al prójimo, sino que es en realidad una fuente inagotable para ello. La Madre Teresa especificó que solo por la oración mental y la lectura espiritual podemos cultivar el don de la oración. Aunque no hubo una conexión directa entre la congregación de Teresa y las órdenes franciscanas, confesó ser admiradora de San Francisco de Asís. En consecuencia, la vida de Teresa de Calcuta y el carácter de la orden muestran cierta influencia de la espiritualidad franciscana. Las hermanas de las misioneras de la caridad recitan la oración de paz de San Francisco todas las mañanas durante la acción de gracias después de la comunión, y muchos de los votos y el énfasis de su ministerio son similares. San Francisco también hizo hincapié en la pobreza, castidad, obediencia y sumisión a Cristo, dedicando gran parte de su vida al servicio de los pobres, especialmente a los leprosos en la zona donde vivía. Beatificación y canonización. El proceso de beatificación de la Madre comenzó 2 años después de su muerte, gracias a una dispensa papal que evitaba el transcurso de 5 años desde su deceso, tal como establece el derecho canónico. El 19 de octubre de 2003, ante la presencia de unas 300,000 personas en la plaza de San Pedro, fue proclamada beata por el Papa Juan Pablo II. El Papa también declaró formalmente el 5 de septiembre como la festividad de la Madre Teresa. El 18 de diciembre de 2015, el Papa Francisco aprobó la canonización de Teresa de Calcuta, luego de que la Congregación para las Causas de los Santos reconociera como extraordinaria la curación de un brasileño enfermo de cáncer. Al acto oficial de canonización, previsto dentro del Jubileo de la Misericordia, tuvo lugar en la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, en la mañana del 4 de septiembre de 2016.
El llamado que nos hace esta gran santa es que llevemos el legado de Cristo a través de el amor y la caridad, obras de misericordia con los hermanos y sobre todo por los desamparados que necesitan una ayuda para sentirse amados y queridos. Muchísimas gracias por ver este video. Si te gustó, dale a like, comparte y si no te has suscrito, suscríbete. Dale a la campanita para cuando suba un nuevo video te llegue la notificación. Dios te bendiga y te guarde y nos vemos en el próximo video. Amén.